y debe propiciar la productividad. Recuerden que estas leyes no están hechas solo para que tu empresa cumpla, sino para que México progrese. Por eso es importante que tengan ustedes considerado la productividad. O sea, esa capacitación tienes que versar no solo en seguridad, sino en manejo de tornos, en cuestiones de calidad, en metrología, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es importante que esté considerado todos esos puntos. También dice que es obligación del patrón instalar y operar las fábricas, talleres, oficinas y lugares donde deban ejecutarse los labores. Ustedes dirán, oye, ¿y esto qué tiene que ver? Y si yo les dijera que esto te obliga a que ahorita, como estamos en home office, debes de adecuarle a tus trabajadores la oficina para que trabaje desde home office, eso te obliga. Dice que es obligación del patrón que establecer el lugar donde deban ejecutarse las labores. Entonces, ¿cuántos de ustedes, los que hoy amablemente nos acompañan y nos miran, han acondicionado a sus trabajadores una mesa, una silla decente, una computadora? ¿Por qué? Porque el trabajador está trabajando desde su casa, con su internet, tú no se lo estás dando, entonces tú estás cayendo en omisión. Aguas, aguas. Porque imagínate que tu trabajador está en casa haciendo un home office, está pues atendiendo tus conferencias o tus reuniones virtuales y a la hora de que va a la cocina se tropieza. ¿Es accidente de trabajo o no? Tú lo mandaste, tú le pediste que se conectara. Entonces, vean cómo ustedes están cayendo en omisión. También te obliga como patrón cumplir el reglamento y las normas oficiales mexicanas. Esto es muy común porque dicen, es que, ¿por qué tengo que tener botiquín? Entonces, te lo pide la ley y desde la Constitución Política ya te habla de que es obligación del patrón y la Ley Federal del Trabajo te lo vuelve a recordar. Entonces, aquí otra vez vuelve a tocar el tema del botiquín. Entonces, es obligación del patrón disponer en todo momento de los medicamentos y materiales para curación. Vuelvo a decirte, ¿qué pasa si se te accidenta un trabajador en su casa? Está haciendo home office porque le pediste y se accidenta. ¿Qué pasa ahí? De ahí nos habla que es obligación del patrón fijar y difundir lugares donde se preste el trabajo, las disposiciones. Esto, damas y caballeros, nos arma y nos amarra con la señalética. La norma 026 me habla de que hay 4 tipos de señalamientos que son informativos, preventivos, restrictivos y de obligatoriedad. Entonces, es obligación del patrón tenerlas ahí a la mano. Entonces, si tú me dices que yo en mi sala de capacitación no tengo, pues no, pero debes tener, porque ahí dice, o sea, ahí dice. Y también tienes que tener la política, también la norma 030 me dice que tienes que tener un tablero donde identifiques las horas sin accidentes, etcétera, etcétera, etcétera. También ese mismo artículo, en su ítem 28º, me dice que es obligación del patrón formar comisiones. La ley obliga mínimo 3 comisiones, la de capacitación, la de seguridad y higiene y la de protección civil. Les decía que la legislación laboral no solo es la STPS, también SEGO, y aquí entra la Comisión de Protección Civil. Puedes hacer un acta, yo les doy en mi experiencia particular, nosotros lo que hicimos es hacer un acta que me sirva para la Comisión Mixta de Capacitación, de Seguridad y Higiene y la de Protección Civil. Leyendo las dos normas y los dos reglamentos generales, tú le plasmas en esa acta lo mismo, lo que te pide, y esa misma acta te sirve para todo. Volvemos a la parte del artículo 153 que me habla de la capacitación. Ahí lo que hacíamos es, cuando dábamos los diplomas, tenían que incluirse los parámetros que tuvieran la validez tanto para Secretaría del Trabajo como para Protección Civil, porque desgraciadamente parece que están divorciados. Ahora, también los trabajadores tienen sus obligaciones. En el artículo 134 de la Ley Federal del Trabajo me dice que es obligación disponer los contenidos, disponer y atender las normas y reglamentos. Pero si tú como jefe no le has dado a conocer al trabajador sus condicionantes de trabajo, ¿cómo lo vas a obligar a que las atienda? Y yo les pregunto, ¿cómo le haces
para asegurarte que el trabajador conozca todo esto? ¿Cuál sería tu instrumento? Pues sencillo, el reglamento interior de trabajo. Ahí tú le vas a dar las disposiciones, ahí les vas a dar las reglas del juego, ahí les vas a decir de qué espera la empresa de él. Entonces tú se lo entregas, no basta que te firme de recibido, porque ahí solamente estás evidenciando que cumpliste con la difusión, pero no estás evidenciando el cumplimiento, la comprensión. O sea, aquí te dice observar las disposiciones. ¿Cómo evalúas que el trabajador atiende las disposiciones? Ya viste el reglamento. Entonces, por ejemplo, nosotros en seguridad tenemos unos instrumentos como las alertas, en donde documentamos las buenas prácticas y podría ser uno de las herramientas para que tú evidencies que el trabajador está observando las disposiciones. Puedes poner exámenes de comprensión una vez al mes para que tú veas qué tanto las comprende, qué tanto las hizo suyas. También dice que es obligación del trabajador ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero. ¿Cómo evalúas la intensidad? ¿Por las horas hombre? A lo mejor no sería suficiente las horas hombre, sino las horas efectivas de esas horas hombre. Y para ello ustedes deben de manejar los KPIs. El cuidado y el esmero, ¿cómo lo puedes evidenciar? Dentro de esos KPIs tú puedes establecer unas gráficas de daño y de retrabajos y desperdicios. Entonces tú puedes comparas las horas hombre versus esos hiperconsumos, y ahí te vas a dar una curva, una regla de tres, y te dices, ¿sabes qué? Estás perdiendo más de lo que están trabajando la gente. Con eso lo evidencias. También te habla que es obligación del trabajador prestar auxilio en cualquier tiempo. Pero el trabajador te va a decir, no, es que no me han capacitado. Entonces, si no lo has capacitado, estás cayendo en omisión. En el artículo 153, la Ley Federal del Trabajo, que dice que es obligación del patrón darle la capacitación al trabajador. Entonces, si tú como trabajador ya fuiste capacitado y no le das primeros auxilios, puedes ir a la cárcel por omisión de auxilio. Si tú te metes a ayudar, pero no eres competente, te puedes meter en una situación legal por negligencia. ¿Sí? Si tú quieres hacer algo más allá que va de tu nivel de competencia, puedes fincarte una responsabilidad por imprudencia. Y si sabes hacer algo y lo haces mal, pueden fincarte una responsabilidad por impericia. Entonces, tú como patrón tienes que considerar esos vertientes. Ahora bien, la ley me obliga, en este mismo, la ley federal del trabajo, me obliga a hacer exámenes médicos, ¿ok? Y las normas también, por ejemplo, la norma 027, que habla de equipo de oxicorte, me pides exámenes médicos específicos. Hay dos tipos de exámenes médicos, el general y el específico. El específico me habla para una actividad determinada. Por ejemplo, la norma 027 que les decía, me habla de cuestiones de oxicorte, me pide exámenes la Secretaría de Salubridad, me habla de tele de tórax, espirometría, etcétera, etcétera. La norma 09 me habla de evaluaciones para determinar que la persona no tenga vértigo, en la que nos habla de trabajos en altura. Entonces, la ley me pide cuando menos una vez al año. Ok, vamos a suponer que todos los aquí presentes cumplen con eso. Tenemos, me parece, 22 participantes. De esos 22 participantes, vamos a suponer que 20 le han hecho exámenes médicos a sus colaboradores antes de contratarlos. De esos 20, ¿cuántos dentro de esos exámenes médicos han hecho exámenes psicológicos? Lo pide la ley. Y si te das cuenta, no estás cumpliendo. No estás cumpliendo. ¿Tú crees que la medicina o la salud solo es física? ¿Y la mente? ¿Y las emociones? El ser humano es un ser biopsicosocial. Entonces, si tienes a alguien que pase periodos de luto, de ansiedad, depresión por lo del coronavirus, esto te puede fincar a ti una responsabilidad más grande de lo que te puedas imaginar. ¿Por qué? Porque si esta persona se incapacita, tú vas a ir pueden fincarte una responsabilidad legal
por omisión, porque no cumpliste lo que marca la Carta Magna, no cumpliste con lo que te pide la ley. O sea, no les hizo un examen médico antes a la persona. Y la medicina, les repito, no solo es el cuerpo, también es la mente. Entonces, ahorita tú tendrías la obligación de darle un servicio médico para hacer una evaluación a tus trabajadores para determinar que no tienen coronavirus, por ejemplo. También es obligación del trabajador asistir. Si tú le sabes que a las 4 de la tarde hay un examen médico, el trabajador tiene la obligación de asistir. Ahí no hay vuelta de hoja. Y si tú le quieres hacer el antidoping, no hay vuelta de hoja, siempre y cuando en el contrato y el reglamento interno esté estipulado. Es como la prueba del VIH, tú no se lo puedes hacer si no está estipulado y no está acordado. También dice que es obligación del trabajador que te informe si hay enfermedades contagiosas. Yo les sugiero que hagan ustedes en base al NOMA 035, en riesgos psicosociales, un sencillo test en donde aquí el trabajador te declare si tiene o no enfermedad contagiosa. ¿Por qué? Porque esto te va a eximir a ti de una responsabilidad. Vamos a suponer que no lo haces y esta persona tiene algo sencillo, si tú quieres influenza, gripa. Al rato vas a tener contagios, al rato vas a tener ausentismo, al rato vas a tener una disminución de productividad y es tu culpa. ¿Por qué? Porque no le notificaste al trabajador que tenía que avisarte si él estaba enfermo o no. Entonces, es obligación también del trabajador que te avise de deficiencias. Ojo con esto, porque es muy común que si hay un hoyo, el trabajador nunca te avisa. Y no te avisa y tú no lo orientas para que él sepa que es su obligación. Te va a decir el trabajador, es que no soy chismoso. Pues no, no es que sea chismoso, es que esa negligencia tuya puede ocasionar un accidente, una fatalidad. ¿Y quién crees que va a pagar un plato roto si hay una fatalidad? Pues tú. Se te va a disparar tu prima de riesgo, vas a tener mayores problemas y todo porque tu trabajador no te quiso cuidar las espaldas. ¿Cuál es el instrumento legal que puede ayudar y evidenciar que tus trabajadores están apoyándote para identificar deficiencias? La Comisión Mixta de Seguridad y Higiene. La Comisión Mixta de Seguridad y Higiene maneja dos tipos de inspecciones, las rutinarias y las extraordinarias. Las rutinarias son programadas, pueden ser cada bimestre, cada 6 meses, según el alcance de tu empresa. Y las extraordinarias son cuando hay una alerta por parte de algún trabajador, cuando hubo un accidente o cuando hay un evento específico, ¿no?